TV Azteca está temblando de miedo, está temblando más su dueño, Ricardo Salinas Pliego, porque salen muchas voces de la 4T que le quieren quitar la concesión de TV Azteca. Pero ¿qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas voces que se oyen por ahí rondando de la Cuarta Transformación? Si le van a quitar la concesión a TV Azteca, a Ricardo Salinas, o no. ¿Qué realmente va a pasar con esa televisora? Ya dijo la presidenta, no es tema del gobierno querer quitar una concesión. Digan lo que diga, así digan misa estos personajes de la 4T, pero mi gobierno no es la prioridad de quitar una concesión a un empresario. Porque Ricardo Salinas Pliego ya salió a decir que la ley censura está en marcha y que quieren callar a Ricardo Salinas. Pero nadie quiere callar a Ricardo Salinas. Serán voces de aquellas voces de la personajes de la 4T que se pronuncian, que no están cómodos, que no están a gusto con este personaje, Ricardo Salinas. Pero la última palabra lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí yo le dejé una pregunta, si usted está de acuerdo a que se le quite la concesión a Ricardo Salinas de TV Azteca. De las 10 personas, 10,000 personas que nos están viendo acá, no se crea, somos 10. De las 10 personas que nos están viendo acá, ¿cuántos de ustedes está de acuerdo a que a Ricardo Salinas le quiten la concesión de su televisora, de esa televisora? Déjenos su comentario, opine, debatamos quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que ese no es tema de su gobierno, que ella no va a quitar ninguna concesión y tampoco va a callar a ninguna televisora, ni a ningún político y a ningún empresario, como es el tema de Ricardo Salinas. Escuche usted lo que le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cultura económica, Paco planteó el domingo en el Consejo de Morena la nacionalización del Canal 13 de TV Azteca por, dijo él, razones de salud nacional. Y bueno, eso se da en un contexto en donde el dueño de TV Azteca pues ha criticado la reforma de telecomunicaciones. Entonces, primero yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo en que esto se discute y se debata dentro del Consejo Nacional de Morena. Hay libertad de expresión y cada quien puede decir. También el director o el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. Entonces, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco. No es nuestra intención lo que plantea Paco. ¿Usted no pero concuerda que con él? ¿No concuerda con él en esta idea? No es la intención del gobierno de México, ni mucho menos. Pero que hay libre expresión. O sea, el problema aquí, escuchen ustedes esta televisora. Si nosotros pusiéramos el detector de mentiras dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Pues mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Pero hay libertad de expresión. Lo que sí decimos es que pague sus impuestos, eso sí. Pero hay libertad de expresión. Igual Paco tiene derecho a decir lo que piensa. Todo el derecho.
y cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa. Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora. Pero no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión. Y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión. Claro. Y él puede decir sus opiniones, tiene derecho. Claro. Por otra parte, en otro tema, doctor. Ya dijo la presidenta, gracias por esos corazoncitos que estamos viendo aquí. Ya decía la presidenta, pueden decir lo que ellos quieran, pueden opinar, están en todo su derecho. ¿Sí se escucha? Sí. Pueden opinar y decir todo lo que ellos quieran, estos personajes de la 4T. Pero pues quien tiene la última palabra es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojo, no estamos defendiendo a TV Azteca. Pero la que tiene la última palabra es la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y es la que tiene la última palabra si se va a hacer si se va a quitar la concesión de TV Azteca o de otras cosas. O sea, ella es la que manda, no un personaje de la Cuarta Transformación como es Paco Ignacio Taibo. Sí, pueden opinar y todo lo que digan, pero la última palabra lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que pasa que también estos personajes, pues a veces exceden un poquito en sus comentarios. A veces son unos que se meten en problemas y a la hora pues no aguantan. Y quien sale a calmar estas aguas es la presidenta Sheinbaum. Le digo, esto es lo que dijo Paco Ignacio Taibo en el domingo. El domingo fue cuando dijo esto este personaje en la... El partido está discutiendo. Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. Entonces, al próximo Congreso, prepararlo a través del debate, por un lado. Y por otro lado, habíamos quedado en poner en pie el Consejo Consultivo, que es muy importante porque es un instrumento que puede empezar a discutir todas estas cosas. Gracias. Eso es lo que dijo este personaje de la Cuarta Transformación. Y pues ahora digo, con esto bastó para que Ricardo Salinas saltara de su cama. Saltara desde su cama y pues le hicieron, no sé, ir al baño y sacar algo verde. Porque sí se asustó un poquito Ricardo Salinas con esto que dijo este señor. Salió un defensor, yo le llamo la funda de Ricardo Salinas Pliego, porque es este señor que ahorita le va a poner en su pantalla, quien es director de la revista, una revista famosa. Este señor que está muy indignado por el comentario que hizo Paco Ignacio el domingo en el Consejo Nacional de Morena. Escucha lo que dice este señor. Están próximos, y ustedes lo saben, los conversatorios organizados desde el Senado de la República para la discusión de la Ley de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, la llamada Ley Censura. En ese contexto es en el que el día de ayer, con enorme profusión y también indignación, hay que decirlo, fue difundido un video en el que Paco Ignacio Taibo II aludía a una necesaria discusión. No es que lo proponga yo, dijo,
pero el tema de la nacionalización de las televisoras, en particular él aludió al Canal 13, es un tema que en Morena debe discutirse. Así lo dijo en este video que muchos de ustedes ya también conocen. Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. Entonces, al próximo Congreso, prepararlo a través del debate, por un lado. Y por otro lado, habíamos quedado en poner en pie el Consejo Consultivo, que es muy importante porque es un instrumento que puede empezar a discutir todas estas cosas. Gracias. Hay diferentes maneras de abordar ese tema. En primer lugar, claro está, la constatación fehaciente, palmaria, contundente, de la mística que tiene justamente el populismo autoritario que busca barrer absolutamente con la iniciativa privada, dejémoslo así, y nacionalizar para hacerse de la rectoría, de la economía, conforme, desde luego, va extendiendo ese estado absolutista dominado por el gobierno. Segundo, también significa, claro está, la intención que guardan todos los regímenes autoritarios, como es el hecho de establecer una y solo una versión de los acontecimientos a difundir entre los ciudadanos. Y esto es justamente lo que pretenden gobiernos populistas y autoritarios que nosotros estamos viendo y viviendo en otras latitudes como Cuba, pero que también desde luego estamos viendo los signos más claros que nos representan un horizonte como ese, como el cubano. Nada menos, permítanme abrir un paréntesis. Hace unos días la dirigencia nacional de Morena pues expresaba toda su solidaridad a nombre del pueblo con el gobierno cubano en un abrazo que signó, pues sí, esa identificación tan clara que en ideología y en prácticas guarda el gobierno mexicano con el gobierno también dictatorial de Cuba. De tal manera que justamente el tercer elemento con el que vale la pena abordar este asunto es el que tiene que ver con el contexto de la discusión de la ley censura, en donde una y otra vez Claudia Sheinbaum ha aludido a que ese entramado normativo no implica censura cuando pues los personajes enterados, los expertos han desmenuzado justamente ese bípode, permítanme decirlo así. Por un lado, el cercenar la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones y por otro lado, en efecto, el cercenar las opiniones a través de la revisión de contenidos de un solo órgano, de un órgano dependiente del gobierno que pues rechaza su digamos, esencia colegiada con la que mucho tiempo el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue animado. En otra perspectiva también podemos señalar que la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, la ley censura, junto con la nueva ley y la integración también que supone esta nueva ley del Poder Judicial de la Federación, representa con mucho una violación, ambas, de los tratados firmados por nuestro país, en particular el TECMEX, que pues en efecto ya a ojos de los expertos en la materia, pues se advierte que esa reforma judicial y esa ley censura contravienen con estos acuerdos internacionales de los gobiernos de México, de Canadá y de Estados Unidos, por lo cual estaríamos a unas semanas, si no es que a unos días, de un pronunciamiento al respecto de parte de el gobierno de Donald Trump en relación con estos dos aspectos, y eso significaría sin duda una situación harto volátil para nuestro país porque pues en efecto aranceles y todo esto significaría toda una dislocación dentro de la economía, pero sin exagerar, quiero ir más allá de eso. Incluso podría llegar a cancelar de manera unilateral el gobierno de Donald Trump
aquel tratado. Y eso sí nos colocaría también en la cisma de en la inminencia de quiebra económica sin precedentes, porque en efecto buena parte de la economía mexicana depende de la estadounidense. Me dirán aquí abajo, sí, Marco, pero también la economía estadounidense depende mucho de la economía mexicana. Esto es así, pero la fortaleza que tiene el país vecino es mucho mayor, igual que sus propias alternativas para rehacer o establecer nuevas direcciones de acuerdos económicos con algunos otros países. Lo cierto es que, regresando a este tipo de expresiones de Paco Ignacio Taibo, nos queda muy claro esta obsesión que él tiene por aniquilar al otro. Ustedes recuerdan muy bien la frase "se las metimos doblada". Ustedes recuerdan muy bien las 3 ocasiones que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador él aludía al Cerro de las Campanas a efecto de acabar con los traidores. Él llama traidores a quienes piensan, opinan distinto que el gobierno al que él pertenece, al que él sirve, porque él no forma parte del gobierno, él sirve a ese gobierno que en su caso también ha sido pródigo, incluso para regalar lo que no tenemos, para regalar millones de libros, o eso advirtió, a distintos países de América Latina. Todo lo que significa dilapidar, por supuesto, es lo que representa con mucho parte también de las arengas permanentes de esta suerte de izquierdismo, de populismo autoritario. Y ustedes también recordarán mi testimonio, este testimonio parte de una experiencia que viví al momento de dar una conferencia hace cerca de 23 años, en donde estaba a un lado mío Paco Ignacio Taibo, terminando yo de dar mi conferencia, en efecto, sobre los medios de comunicación. Él decía que a veces era para él muy seductora la tentación de colocar una bomba en las instalaciones de televisión azteca. Él sabía lo que decía perfectamente, aunque en efecto nos pueda parecer desaforado. Este tipo de planteamientos son incendiarios y provocan y convocan a todos aquellos militantes duros de Morena y al público, desde luego a sus seguidores más recalcitrantes, más duros, más autoritarios, a efectos de acabar con estas visiones distintas, que en particular con TV Azteca, pues sí ha significado un mentis permanente a las políticas de propaganda del gobierno federal a través de lo que hay que hacer cuando uno es periodista, es decir, periodismo, ofrecer datos, hacer uso de las herramientas que implica el ejercicio del periodismo, y con eso, en efecto, pues dar un reflejo de una realidad como la que estamos viviendo y que pues suscita el enojo, no solo de los duros, también hay que decirlo. Tenemos una presidenta de México irascible, descompuesta incluso frente a trabajos periodísticos. Recordemos sus ataques a Raimundo Riva Palacio, recordemos sus ataques a Carlos Loret de Mola, en general a los medios de comunicación que pues tienen una versión o tienen una acción distinta de la que ella quisiera tutelar, como lo hace, porque eso sí lo hace, ahí con los youtuberos, ¿no? Ustedes han visto, sin mayores arrestos intelectuales, con más adjetivos en la boca, lanzando justamente ventosidades, porque no pueden, no saben, no se les da, no está en su DNA el articular más de una idea, sino en lanzar todos los adjetivos que nosotros conocemos. Y desde luego a la hora de hacer propaganda, y sí enlazan estas ideas, porque al menos, eso hay que reconocerlo, al menos saben leer, no todos, ni muy bien que digamos, pero al menos, pues sí, en los dictados que ellos reciben, lo que llevan a cabo es justamente propaganda, y claro está, también lo que llevan a cabo es pues la serie de ataques a los que ya nos tienen acostumbrados. Ustedes saben que son estos los farsantes de la 4T. Les invito a que en Amazon o en Mercado Libre ustedes puedan adquirir esta publicación. Aquí la tienen, el tomo 1 ya no se encuentra en físico, pero ustedes lo pueden adquirir también a través de la vía digital.
hacen el pago correspondiente y pueden entonces recrearse. A propósito de eso, les tenemos dentro de poco una sorpresa que tiene que ver con colocar otros libros de nosotros totalmente gratuitos para ustedes. Ya, ya, porque aquí está promocionando sus libros, Los farsantes de la Cuarta Transformación. Este señor, le digo que es la funda de Ricardo Salinas, porque sale, pues, a decir, ay, papacito, te van a quitar tu televisora, te van a quitar una concesión, ay, papacito, te vamos a defender a como dé lugar. Pues es lo que dice este señor. Realmente, digo, nadie le quiere quitar a nada. Es pura imaginación, ¿cómo dicen? Una mente chaca. Eso es lo que tiene este señor, porque nada más se imaginan cosas, se imaginan y están todo el día imaginándose qué va a pasar mañana, qué podemos inventar, qué podemos hacer, decir. O sea, todo eso es lo que dicen. Están sus mentes imaginándose cosas que les va a suceder o que les va a pasar con el gobierno de la 4T. No, ya dijo la presidenta, no, a nadie se les va a quitar, a nadie va a quitar nada, no va a haber censura, no va a haber. Le digo, la presidenta Sheinbaum tiene la última palabra, ¿sí? Porque a nadie les quiere quitar nada. Aunque Carlos Alarraqui salga y diga, les advertí que había censura. A ver, escucha esta. Que no es cuarta, pero la verdad estoy bien preocupado, bien preocupado, como hacía mucho tiempo que no. Atípica lleva denunciando a Andrés Manuel y a Claudia de que nos están llevando ahí, que la cuarta transformación, que no es cuarta, pero esa transformación es para mal, nos están llevando a los años 60 del PRI, ahí nos están atrasando la democracia y nos están llevando a un control estatal tremendo y siguen chantajeando a la gente humilde con las dádivas que les dan, al igual que como lo hacen en Cuba, que a la mayoría de la gente les dan dádivas para que no estén chingando. Y lo que más me preocupa es que la mayoría del pueblo mexicano no se da cuenta de lo que está pasando y siguen viviendo felices y contentos como si no está pasando nada. Esto es lo que se me hace todavía más grave. Esto a ver si no. Están muy preocupados, Carlos Alarraqui, desde hace ya de 6 años que está advirtiendo de que López Obrador es dictador, de que López Obrador nos está llevando al comunismo. Mire, este fin de semana hubo un el comunismo de Cuba está llegando a México. Claudia Sheinbaum es una dictadora. Ahora todo el mundo Claudia Sheinbaum les va a quitar sus casas. Tengan cuidado, mexicanas y mexicanos, porque Claudia Sheinbaum sí está arrasando con todo. Te va a quitar tu casa, te va a quitar tu vehículo. Si tienes un coche puerco marrano, te lo va a quitar. Tienes gallinas, tienes guajolotes, te lo va a quitar. Tienes patos, te lo va a quitar. Si tienes borregos, también te lo va a quitar. Si tienes burros en tu casa, también te lo va a quitar. ¿De dónde sacan todas estas imaginaciones estos señores? Mire, nada más, mire lo que dice este otro. Lo vamos a poner así porque pues nos pueden quitar, reclamar este video. Mire, este fin de semana hubo un cónclave comunista. Así es, un cónclave comunista. Porque sin tapujos, la dirigencia nacional de Morena confirmó sus reuniones con la dictadura cubana. Con este abrazo del dictador cubano Miguel Díaz-Canel a la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, fue como la 4T reafirmó su vena comunista.
El Partido Comunista de Cuba ya tiene muchos años y muchas experiencias, sobre todo en territorios, sobre todo organizativas, en sus escuelas de formación, que también es importante que nosotros fortalezcamos en cuestión de estructura. El encuentro fue en la isla el pasado viernes. Rangel, junto con otros morenistas, también participó en el Encuentro Internacional de Solidaridad, así como en movilizaciones en las que se alabó a la dictadura. Ahorita que tuvieron la marcha del 1 de mayo, había compañeros de Morena ahí marchando con ellos. No es necesario este convenio, lo quisimos formalizar, pero ya ha habido intercambio entre el Instituto Nacional de Formación Política y la Universidad del Partido de Cuba. Ya este domingo, aquí en Ciudad de México, durante el Consejo Nacional de Morena, se informó que consejeros del partido también reciben asesoría de cuestionados personajes como el presidente de Colombia, a quien en su país acusan de ser una amenaza para la democracia. Ahorita Pedro Miguel, que es un referente también del movimiento, por ejemplo, está en Colombia con Gustavo Petro, ¿no? Entonces son reuniones que sin duda abonan a los principios ideológicos de un movimiento que se identifica en la izquierda, por supuesto. Este consejo se desarrolló a puerta cerrada, pero aún así se supo que personajes como el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, sacó al diminuto dictador que lleva adentro. Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. También se confirmó. ¿Cómo es eso de cómo podríamos imitar a Javier Alatorre y a este señor chillón, Irving Pineda, cuando llegó Cayetana a dar cuando Ricardo Salinas trajo a Cayetana, la nuca de garza, aquí a México, a dar una conferencia para la derecha, la derecha mexicana, ¿sí? Vamos a intentarlo, pues. Como usted se imaginará, Cayetana de España vino a México. No nos sale, pero sí, imagínense, a quienes dicen algo que cuando traen estas ultraderechas en México, por ejemplo, la señora Cayetana de España, ¿a quién les dice algo? Nadie. Incluso ellos los traen aquí a México a criticar al gobierno, a criticar entonces a Andrés Manuel López Obrador, o sea, todo ese tipo de cosas que traen estos personajes. Eso no es crear no es traerles enseñanza a la derecha que solo están mintiendo. Pero le digo, estos tan asustados por la gran dictadura que se está viviendo en México. Pero de nada les sirve porque, pues, no hay dictadura. Llevan 6 años y van a seguir 6 años todavía diciendo la dictadura de México. Les dijimos, les advertimos que esto y esto iba a pasar. ¿Y dónde está? No ha pasado nada. No ha pasado nada. No hay dictadura. Seguimos en la misma. Nada más se la viven. Bueno, que se asusten un momento, ¿no? Que se asusten por un momento.